Muy buenas noches a cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Este día martes 4 de agosto del 2026 son las 7:15 de la noche. Usted sabe, cuando yo le traigo la palabra, yo no vengo brincando en una pata. La doy porque la tengo que dar. Pero no es porque de veramente, fíjate que no. Y créame que no la iba a dar. No la iba a dar. Estaba acostada y acostada y no la doy, y no la doy, y no la doy. Y la dejo para mañana. Si no la doy ahora, pues no pasa nada. Y, y, y eran las 6:30. Y le digo al Señor, ay Señor, tengo todavía media hora. Levántame, dame las fuerzas. Ayúdame a levantarme. Dame ánimos. De repente, mire, me levanté así como que a la cocina y de ahí me quedé parada. Y aquí estoy. Perdone usted por traer la palabra tan tarde, que me perdone mi Señor por hacer las cosas de mala gana, pero yo no sé qué es lo que pasa. Esta palabra está en Mateo 20. En el 16 me respaldo lo que el Señor me dio. Así que son 16 versículos los que le vamos a leer. Esta palabra que el Señor me dio, agosto 4 del 2026, a las 5:02 de la mañana. Y la palabra es, los últimos serán primeros. Fíjese, este día me la dio. Parezco chango. Bueno. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, Dios mío. Mire, mire como, no sé, mire qué le pasó a la camisa. Usted puede decir, ay, se le mojó ahorita. No. Cuando la metí a lavar, cuando la eché a lavar, yo creo que le puse el suavitel y el suavitel se quedó ahí. Y se me hizo así de aquí, de la panza. Pero bueno, no pasa nada. Y no estamos para estar presumiendo de piqueteros, definitivamente no. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Qué calor. Bueno, dice. Ush, ah, uf, ah, oh, sayakase. Lete masheleke. Satifo, hokusha, lama. Hilene makolo sheba, hasa que te ribosole. Ali te quiere varisho, malandi que seli, hasho kiva amasoreja. Y jalene más que te rebesati, le ushuli que vas. Ale te libo sheba. Andele que se vea eso. Y va que maso, o kime, y que me, ali que mole besaba. Ate que le nerebelisho, ushibika. Ale ne molo bos, eiki bu bushibila va, seki alo nocho, ushibiba, Bendito sea tu nombre y bendito sea tu Santo Espíritu, Señor, amado, poderoso Rey. La gloria es tuya, Padre eterno, bendito, poderoso, Padre celestial, amado mío. Amén. Mire, yo no sé si usted entiende lo mismo que yo entiendo, de esta manera. Nosotros pensamos que la adoración es cantarle al Señor. Ahí vamos a adorar al Señor. Y dice, adoración. Vamos a poner adoración. Y salen alabanzas, baladitas, vea, baladitas. Adoración son las baladitas. Pero no es esa la adoración. No es esa la adoración. Hasta el día de hoy yo pensaba que esa era la adoración. Pues la adoración no, la adoración es echarle flores al Señor. Enamorarlo. Enamorarlo, esa es la adoración. Esa es la adoración. Enamorarlos a Él, esa es la adoración.
Dígame si está de acuerdo conmigo. O está pensando que la adoración era en las alabanzas. Esa no es la adoración. El Señor se mueve cuando se le hace. Bendito Padre, mi alma te alaba porque tú eres grande, maravilloso Señor. Para ti la honra, para ti la gloria. Oh bendito, porque tú habitas en medio de tu pueblo. Oh bendito poderoso. Y se va tomando esa autoridad y se van haciendo cosas, se le van diciendo cosas al Señor. Yo no sabía. Apenas. Por eso le digo que nosotros no sabemos naíta. Y si no los metemos con papá, menos. Entonces las cosas se van aprendiendo a medida estamos en universidad. Por eso, si no, no sabemos naíta. Y si vamos a la palabra. Estos son los obreros de la viña. Ahí empieza los obreros de la viña, pero la palabra es, los últimos serán primero, esa es la palabra. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Aquí está el ejemplo. Aquí, en esta parábola con la palabra, está el ejemplo. Si ponemos cuidado a la palabra y la leemos con el corazón, con el pensamiento, con el corazón y con los ojos del Espíritu, aquí está. Aquí está la interpretación, aquí está todo. Porque en la palabra está la misma respuesta. Ahí mismo está, mire lo que dice. Por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Los contrató a trabajar con un denario al día y los mandó a su viña a trabajar, pagándoles un denario al día. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Estuvo saliendo en diferentes horarios, si se fija, estuvo saliendo en diferentes horarios. En diferentes horarios también es la vigilia. Vigilia a las 12, a tales horas. De ahí empieza la otra vigilia. Por ejemplo, cuando yo duro hasta las 7 de la mañana, empiezo a las 12. Entonces yo vigilo toda esa vigilia. Yo agarro una sola vigilia hasta las 7 de la mañana. Pero cuando no agarro hasta ahí, y nomás aguanto tal vez hasta las 12, he hecho cierta vigilia. Pero si me he dormido y me paro a las 2, para el resto de las horas estoy entrando a otra vigilia. Y así representa diferentes vigilias también. Y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Fíjese. Dice, obreros de la viña. Él salió a contratar, dice. Aquí dice contratar, pero él salió a buscar las almas. Salió primero a buscar las primeras almas. De ahí volvió a salir y trajo otras almas. De ahí trajo otras almas. De ahí trajo otras almas. Salió a rescatar almas. Hizo lo mismo.
Y saliendo cerca de la hora 11, hay otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Por qué están todo el día desocupados? Y no velan. Porque están todo el día desocupados. Hermanos, no podemos velar en el día. Porque usted está todo el día desocupado. Y no se pone a orar. No se pone a buscar el reino de Dios y su justicia. El tiempo que usted tiene libre es para que se meta de rodillas. Por eso Dios le da ese espacio, esa forma para que busque de Él. Si Dios sabe que tenemos tiempo para orar, por eso Él los manda a orar, porque sabe que tenemos tiempo. Y saliendo de la hora 11, hay otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña. Recibiréis lo que sea justo. Vayan y recibirán lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Ya ve que tenía un mayordomo, ¿verdad? El mayordomo se estaba encargando de irles a pagar el salario. Así nosotros somos empleados. Nosotros somos empleados y el jefe es Dios. Aquí había un jefe y un mayordomo. Nosotros somos como ese mayordomo y quien nos da órdenes es Él, es Él, es Él quien nos da órdenes. Yo no sé a usted quién le da órdenes. Como evangelista, como pastor, yo no sé quién le da órdenes, pero a mí quien me da las órdenes es el mero. Es el mero que dividió el mar. El mero que paró las aguas. El mero. Seguimos. Entonces, serán primero, ¿verdad? Aquí nos manda. En el 8, voy a ir a Levítico, santo. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor Jesús. Santo, santo, santo es el Señor Jesús. Santo, mi Señor amado. 19:13. Oh, Señor. 13 dice, como estamos hablando de los obreros de la viña, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. ¿Qué dice? No robarás, ni oprimirás. Aquí no debemos de robarle a nadie, ni oprimir a nadie, lo dice las Escrituras. Y eso va con nosotros. Ahora vamos a Deuteronomio 24:15. Sí. En el 15 dice, en su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y no sean en ti pecados.
aquí se clama a Dios. Si usted está sabemos que usted está en la congregación, ¿verdad? Y usted está haciendo cosas contrarias a la Escritura. Vaya y clame a Dios. Vaya y clame a Dios. Porque créame que si Dios no sacude a estas personas, no van a cambiar. Y es una desgracia. Es una desgracia porque yo conozco esa verdad. Yo conozco esa verdad. Y pensar que las cosas se repiten. La gente está yendo a la congregación, hace lo mismo. Y sabemos que si le dices a alguien, vaya, congréguese, ya sabes a qué va a ir. Sin congregarse, la persona no ha negado el nombre de Jesucristo. Y sabemos que al irse a congregar lo va a negar. Va a empezar a negarlo. Da tristeza las necesidades que hay en nosotros por estar como familia todos unidos, todos compartiendo, unánime, como dice las Escrituras. Y es una vergüenza que estemos divorciados entre sí. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con esa doctrina del dinero. No estamos de acuerdo. ¿Y qué hacemos? Pues los quedamos en casa, apoyando las Escrituras. Porque no vas a caer en los engaños del enemigo. No vas a caer haciendo lo contrario. Como están allá el pueblo de Israel hasta con las Escrituras, hablando de prosperidad, y de esta prosperidad y de prosperidad. Y hablando de los diezmos ellos. Pues ellos hablan de los diezmos. Pero ¿a dónde lo van a depositar? ¿A dónde? Si ya no están los alfolín allá, alfolil ya no está. Pero ellos, pero aquel pueblo sigue hablando. Pero aquel. Y lo peor que siguen, de allá siguen contaminando para acá. Pero aquellos, ¿por qué? Porque aquellos no conocen al Mesías. Aquellos rechazan al Mesías. Ellos están esperando a su Mesías. Ellos viven en una mentira y va a llegar la mentira a posar en ellos. Y así mismo está pasando con ustedes los gentiles. Así mismo. Así es que a mí me da tristeza cuando las personas dicen, ay, voy a ir a congregar allá. Y lo más raro que me cae ahí, y lo más raro que me cae a mí, y eso es de confusión, porque dígame si no es para confusión, que a mí Dios me diga, vas a hablar de esto y de eso, y yo veo en las Escrituras que así es, y Dios no tiene dos bocas, Dios sí o no, y no se contradice, y es bien raro y que me diga una hermana a mí, hermana Idalia, fíjese que Dios me ha mandado que me congregue allá, donde están quitando primicia, donde tienen ventas, donde te están quitando el diezmo, la ofrenda. Y Dios te está mandando allá donde hacen todito eso. Y porque a mí me agarró a chicotazos porque yo hice eso. Porque a mí, le estoy hablando en lo espiritual. Y porque a mí me ha revelado tantas cosas. Y entonces, ¿a quién también? Hay uno que lo está mintiendo. ¿Y quién es? ¿Quién es? Porque él mandó a su hijo. Y él no va a negar lo que hizo el hijo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a una, no niegan nada. Van en la misma doctrina. No es aquí como los aleluyas con Biblia, que uno lleva una doctrina, otra. Diferentes doctrinas en lo que se refiere a la predicación. Pero en lo de robarle a la gente, todos le roban iguales. Todos les roban iguales.
No perdonan, pero ni el de teta. Hoy es tan grande el hambre que tienen que hasta el de teta lo pasan que 10 millones frente. ¿Se da cuenta cómo es esa artimaña del diablo? Porque ni el de teta se está salvando. Hasta el de teta está haciendo lo contrario que a Dios. Que a Dios. Negando a Dios hasta el de teta. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, ¿quién está viviendo la mentira? Soy yo. Dígame usted si yo estoy viviendo la mentira. O usted, que está yendo a dar el diezmo, la ofrenda, primicias, y está yendo a hacer tacos, baleadas para vender. ¿Quién está viviendo en la mentira? Le hago una pregunta. Así es que me contestan, por favor. Al venir los que habían oído, al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora. Postrero significa los últimos. Dice, estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y respondiendo dijo uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar este postrero como a ti, a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más poco escogido. Aquí llamaron a muchos a diferentes horas, a diferentes horas, a diferentes horas. Pero los que llegaron de último, les pagaron igual. Así aquí. ¿Es injusto? No, no es injusto. No es injusto. Porque, pongamos, si yo tengo 20 años y en ese día viene el Señor a recoger la iglesia, 20 años en el Evangelio, le digo yo, viene a recoger la iglesia, me lleva a mí en ese momento, ¿verdad? Me lleva a mí. Pero en ese momento se va arrepintiendo alguien, en ese mismo momento se va arrepintiendo alguien. Se va a quedar, va llegando, pero se va a ir, porque a Dios le plació. Aunque haya llegado de último, pero como aceptó a Jesús, en ese momento, aunque no haya pasado por lo que nosotros pasamos, se va. Y nosotros sí, ¿verdad? Nosotros pasamos luchas, pasamos de todo. Así es la vida. Así es la vida. Y así es lo de Dios también. La parábola es similar al que estaba en la cruz. Pero el que estaba en la cruz se arrepintió y vio que Jesús era el Hijo de Dios. Vio que él no había hecho nada y reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Y eso le bastó para en ese momento irse al paraíso, porque Jesús le dijo, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Se lo dijo, se lo llevó, lo salvó. Ese último,
Porque él llegó de último a la cruz. Él no había conocido. Él tal vez no sabía ni quién era Jesús, ni había, no había sido evangelizado ni nada. Pero en ese momento aceptó a Jesús, reconociendo que él era Jesús, y se salvó. Aquí dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Fíjese. Y eso es verdad. Por eso, bueno, yo traigo la palabra, ¿verdad? Pero los que viven la palabra y son celosos de su Señor como Elías, y viven y tienen ese temor a Dios, esos son los escogidos. Y los que no les importa la palabra y viven como ellos quieren, y no les interesa la salvación ni nada, ni tienen temor a Dios, esos son los llamados. ¿Por qué? Porque a ellos fue el mismo Padre llamarlos. Fue el mismo. Él los escogió. Él le dijo, ¿ustedes qué hacen? Tú y tú y tú, váyanse a trabajar. ¿Qué hacen aquí? Váyanse a trabajar. Él fue a escogerlos. Y llegaron unos de último y al final les dio la misma paga. Y aquellos estaban murmurando y les dijo, es mi dinero. Yo hago como quiero. Y yo les quiero pagar igual, aunque van llegando, pues yo les quiero pagar igual. Y aquí no está hablando de un pago, aquí está hablando de la salvación. Que aquí van a ser son multitudes llamados, un montón que hay en el mundo, ¿verdad que sí? Pero unos cuantos van a ser los escogidos. No todos van a entrar al cielo. Lo dicen las escrituras, no lo digo yo. Así es que no está fácil, ¿verdad que no? Pero es fácil verlo. Es fácil verlo cuando usted mira a las personas que no cambian ni nada, ni quieren cambiar. Definitivamente no hacen nada por esa salvación, nada. Ahí está probada también nuestra sensatez. Si son gente insensata, se va a quedar. Pero la sensata puede alcanzar salvación. Puede alcanzar salvación. Así es que, aunque ellos pataleen y hagan lo que quieran, se van a quedar. Porque solo son llamados. No son escogidos. Porque así como hay llamados, también hay escogidos. Y los escoge el mismo padre de familia. Aquí no fue otro, fue el mismo padre de familia a traerlos. Así los escogidos no son llamados. No son llamados por el hombre. Están en el Evangelio porque el mismo Jesucristo los sacó y los puso en sus caminos. El mismo Jesús fue y los trajo y los puso en su camino. Esos somos escogidos. Y depende de nosotros que entremos al cielo. Porque somos escogidos. Y si no vemos esa diferencia que Dios los escogió y no valoramos eso y los dejamos tirar por el enemigo, vamos a perder ese privilegio que Dios tuvo con nosotros al escogerlos. Así que cuando usted no fue el hombre que le hizo el llamado, sino que usted tuvo ese encuentro con Dios, toda persona que haya tenido ese encuentro con Dios es escogida, es escogido.
Pero el que no ha tenido encuentro con Dios, que lo llamaron, ¿quién acepta a Jesús? ¿Quién lo acepta? Esos son llamados nada más. Esos son llamados nada más. Y en el 16 vamos a ir a Mateo 19:30. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo 19:30. (19:30) dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Dice que los últimos serán primeros y los primeros postreros. Está hablando de dos maneras. Los últimos serán primeros o los primeros serán últimos. Porque los últimos pasarán primero y los primeros irán de último. Marcos, me imagino que dice lo mismo, 10:31. Me imagino que dice lo mismo. Si dice lo mismo, ya no voy a Lucas porque dice lo mismo. Dice lo mismo, ya no lo leo. Así es que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Porque el Señor no trae a todos, los hace escogidos. Yo entré en esos, gracias a Dios. Yo entré entre los escogidos. Porque si el Señor no me escoge, a mí me hubiera hartado el diablo. Porque ¿quién va donde va Jesús? ¿Quién me hubiera ido a rescatar? ¿Quién me hubiera levantado de aquella camilla, de aquel hospital? ¿Quién hubiera ido? ¿Quién hubiera sabido que yo estaba en aquella camilla de aquel hospital muerta? ¿Quién hubiera sabido que yo estaba ya tirada en aquella cirugía? Nadie sabía que Idalia estaba en aquella camilla muerta. Nadie sabía. ¿Quién podía ir? Nadie. Además hubieran dicho, ya está muerta, hay que enterrarla. Sin embargo, llegó el que da vida. Y a él le apeteció regalarme otros años más de vida, darme la oportunidad de arreglar mi vida, de ser diferente, de venir a arreglar lo que no había arreglado, de darme la oportunidad cómo se vive en sus caminos, que hay una diferencia entre el mundo y él, que hay una diferencia en ser fuera de sus caminos y estar en sus caminos. Y así sucesivamente, allá donde va su mano, no puede ir ser humano, porque nadie sabe dónde está esa vida. Nadie sabe dónde está esa vida. El único que sabe es Jesús. Y Él va y trae, si es posible, del infierno esa vida, porque Él sabe todo. Y si a Él le apetece, Él va al infierno y del infierno trae esa vida. Y lo trae. Y le da otra oportunidad para que enderece su vida. Para que sea diferente. Para que el Señor trabaje en nosotros. Somos diferentes, ¿por qué? Porque entra el Señor en nosotros. Y entra el Señor a despojarlos, a limpiarlos. Porque le voy a poner el ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo. Haz de cuenta, usted ha visto cuando las empresas
trabajan, traen unas letrinas, ¿verdad? Que la gente las usa como que son cajón. Haz de cuenta que yo era un cajón de esos, pero un cajón de esos, pero lleno de todo. Y el Señor fue y me trajo. Y empezó a limpiar aquella letrina. Y la va limpiando y la va limpiando. A hacer total mejor todo, todas las cosas. Y solo Él puede ir a rescatar esas vidas que se fueron sin esperanza, que no tuvieron la oportunidad de conocerle. ¿Por qué? Porque no le predicaron, porque no se dieron cuenta. Por una cosa y otra. Déjeme decirle que podemos estar en caminos equivocados, pero Dios se encarga de sacarlos de ese camino equivocado en que estamos. Le voy a poner ejemplo. Por ejemplo, a mí se acercaban testigas de Jehová, muchísimas testigas de Jehová. Entonces era una forma, ¿verdad?, de conectarme con Dios. Y de ahí Dios iba a hacer lo demás. De ahí Él me iba a sacar de donde fuera. De vez en cuando yo ponía los pies en esas adventistas. No era porque quisiera ir, iba a recoger despensa. Y me quedaba a la reunión que tienen, porque esos cultos no sirven. Entonces, pero había un inicio. Había un inicio ahí. Pero yo no. De ninguna manera. Yo nunca pasé a los testigos de Jehová. Nunca. Nunca. Yo les cerraba las puertas. Porque, óigame, uno lo que quiere es descansar. Cuando yo soy especial, a mí no me gusta que me molesten. A mí me gusta la privacidad y la tranquilidad en mi casa. A mí no me gusta que me moleste nadie. Entonces, iba y me tocaba en la puerta. Yo no se las abría. Ni les prestaba cuidado tampoco. ¿Por qué? Porque era negocio. Y eso mismo no me agradaba, fíjese. Y siendo mundana, yo ya rechazaba aquello que era negocio. Entonces, por mi casa y mi país, pasaban de a montones. Y yo me encerraba. ¿Por qué? Porque pasaban a hacer negocio. Y te decían, los reunimos, y se reunían, pero ya te iban sacando, esta cuesta tanto, y eso a mí no me agradaba. Desde entonces a mí no me agradaba eso, y siendo mundana. Y me voy a contaminar hoy, que el Señor me sacó de allá de donde estaba, para enseñarme lo oculto que nadie mira, y donde no puede llegar la palabra, llega la mano poderosa de Jesús. Si la gente abre su mente y entiende y obedece, sigue los caminos del Señor. Pero si quieren que otro les dé teta, se van a perder. Porque yo no busqué que me diera teta. A mí desde que me sacó el Señor, yo ya empecé a velar en las madrugadas, a velar. Y sigo velando. Sigo velando. No me quedé sentada. No, porque es que esa conversión fue fuerte. No podía quedarme sentada. Y diciéndole a mi esposo, llévame ya a una iglesia, llévame. Y mi esposo me decía, es que no hay a dónde llevar. Y mi esposo tenía toda la razón. Porque ¿a dónde? ¿A dónde vas a llevar a alguien? A negar al que te sacó del lodo. A negar al que te sacó del infierno. A negar al Señor. Con eso del diezmo la ofrenda, como le digo yo. Y no quieren entender. No quieren entender. La gente está dispuesta a colaborar a los que son los gastos que representan la obra de Dios, por supuesto. Pero no negando el nombre de Jesús.
Porque aquellos benditos apóstoles, apartando al corrupto del Pablo, no recogieron ofrenda, ni primicia, ni diezmo. No recogieron eso. Y si vamos a Jesús, nanay, Jesús tampoco no lo hizo. Jesús tampoco lo hizo. Y el demonio se ha metido en esos lugares. Y si usted pide que Dios le revele en oración, Dios se lo va a revelar. Si usted tiene esa comunicación con Él y le dice, mira, Señor, ¿es así o cómo es? Revélame. Te va a revelar. Hay muchas cosas, como le digo, el diablo actúa como que como que en verdad fuera Dios, pero no es Dios, es Satanás. Son dos gotitas similares, que si los equivocamos, agarramos la gota equivocada, porque son similares. Son similares, que tenemos que tener mucho discernimiento, porque el enemigo nos engaña. Pero para eso está la palabra, para que lo obedezcamos y lo saca de la mentira. Dios, por medio de su palabra, quiere libertarte a ti, que te tienen de mula, que estás negando a Jesús, te está dando la oportunidad. Pero si obedeces, le está dando la oportunidad a todos esos pastores, pero no quieren obedecer. Ellos dicen que están en la verdad, pero no están en la verdad, porque las escrituras dicen que no están en la verdad. ¿Por qué? Porque los ha engañado el otro. Los ha engañado el otro. Y no pueden decir de que no es así, porque las escrituras los desmienten. Las escrituras los desmienten en todito lo que hacen, los desmiente. En todito. Los desmiente. Fíjese, los desmiente. No quieren irse a las escrituras y leerlas y entenderlas. No quieren. Pero si ellos no quieren, ¿por qué usted no lo hace? Y se va a las escrituras. Voy a ver de qué habla esta mujer entonces. Voy a ir y voy a ver yo esa verdad. Porque yo sí me voy a apartar de eso. Pero usted tampoco lo quiere hacer. Usted quiere seguir haciendo lo contrario. Negando a Jesucristo. Negando su salvación. Porque en el Evangelio está la salvación. Y en el Evangelio no se diezma, no se ofrenda. No se le quita dinero a nadie. Si Jesús dijo, yo he venido a dar. Yo he venido, ¿cómo dijo? No he venido ¿cómo dijo? Yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir, dice el Señor, ¿verdad? Y cada uno de nosotros venimos a servir, no a que lo sirvan. Y estas personas no. Que le sirvan, que hasta que le carguen los zapatos si es posible. Dios mío, qué cosas. Abramos los ojos. Ahí están las escrituras. Vaya. No siga negando el nombre de Jesús. Vaya, para que sea libre. Porque usted le han metido que un favor le está haciendo a Dios. Usted no le está haciendo un favor a Dios. Usted le está haciendo un favor al diablo. Y usted es anticristo. Y usted, la salvación está lejos de usted. Aparte de ser llamada, todavía perdiendo su salvación. Y aquellas personas que tal vez Dios las sacó y vienen a negar el nombre de Dios, como a mí. A Dios me sacó a mí. Porque ¿quién sabía que yo estaba allá? Solo Dios. Y vengo a meterme en las cosas del hombre. Me saca Dios, me vengo a meter en las cosas del hombre y empiezo a hacer las cosas del hombre. Y viene Dios y me enseña y me liberta.
Como diciendo, yo te saqué de allá, no para que te pierdas, no te me vas a venir a perder aquí. Así es que usted no puede hacer una, que tuvo ese encuentro con Jesús y el hombre la está perdiendo al estar usted diezmando, ofrendando y haciendo todo lo contrario. Es el hombre quien pierde las almas, no es Jesús. Porque donde el hombre no llega, porque el hombre no tiene, el hombre no puede ver más allá de su nariz. Jesús sí, Jesús mira todo. Jesús es como el águila. Él está arriba y mira desde lejos todo. Entonces a donde Él quiere hacer misericordia, Él hace. Él hace. Si Él quiere hacer misericordia con alguien que está en el infierno, Él va y lo saca y lo trae. Porque Él tiene ese poder. El poder que el hombre no lo tiene, Jesús lo tiene. Y donde el hombre no llega, llega Jesús. Es como este hombre mexicano, Sabino Sarmiento. El testimonio de Sabino Sarmiento. Este hombre era mundano. Y murió mundano. Pero allá, del infierno los va a traer Jesús. Allá los va a traer. Pero fíjense, los va a traer allá y el perverso está perdido. Porque con eso que recogen 10,000 ofrendas. Porque ¿de qué sirve que lo sacó del infierno? Y vino a hacer lo contrario. Cuando vino a vida, vino a hacer las cosas del hombre. No hacer lo que está escrito. ¿Por qué no obedecemos las escrituras? Si las escrituras están para salvación o para perdición. ¿Por qué tu pastor, tu evangelista, no miras las escrituras bien? Es que él dice que aquí mana la vida y exactamente. Pero tú no las vives como son. La avaricia que tienen, esa hambre que tienen, están explotando a las almas que ya fueron compradas a precio de sangre. Ya Jesús pagó el precio y dice, creo que en Apocalipsis, come y bebe gratis. Mira que es gratis. Lo dice que es gratis. Porque ustedes están vendiendo. Están vendiendo una salvación que ya quedó pagada en todo. Donde todo lo que fue, todo lo que era para Dios, Dios lo quitó. Porque eso era para Dios. Aquello sí era para Dios. Lo que se hace aquí en la tierra no es para Dios. No, sea llamado, sea escogido, quien sea, usted está perdiendo todo eso. Lo está perdiendo. Levántese, sacúdase. Empieza a vivir las escrituras, léalo. Salga de esa esclavitud donde la tienen. Diga, métase con Dios, dígale, revélame. Que Dios le va a revelar. ¿Cómo es posible que la gente hable en lenguas, bailen una pata, diga que son profetas y estén haciendo lo contrario? Son llamadas y haciendo lo contrario, igual se las va a llevar el diablo. Y en aquel tiempo van a estar, Señor, pero es que Señor, yo decía que la caico iba a traer hambre al pueblo. Yo decía, voy a decir, apártate de mí. Las escrituras estaban y no las obedeciste. Como le dijo al joven rico, las escrituras sabes, vívelas. Las escrituras sabes, vívelas. Si las vives, vivirás. Pero si no las vives, morirás. Así lo mismo nos pasa a nosotros. Si las vivimos, viviremos. Pero si las ponemos de tapete y lo sentamos en ellas, moriremos. Así que hemos terminado. Buenas noches.